Amén, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a abrir por favor en Marcos capítulo 4, nuestras Biblias. Como anunciábamos, hoy vamos a ver una parábola que llegaría a ser una de las más importantes o la más importante, porque nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que esta parábola, el que la entiende, desencadena y va a poder entender todas las parábolas, y no solo todas las parábolas, sino todo el mensaje del Evangelio, toda la palabra del Señor. Es bien interesante, amén. Así que vayamos por favor a Marcos 4, primero oremos, amén. Dios amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, por el momento que podemos pasar juntos, Señor, como iglesia, y aún, Señor amado, mi Dios, en un mismo espíritu, también todos los que también, Señor, ven a la posteridad este mensaje, y aún los que están también, Señor, en el mismo sentir, Señor amado, juntos, Dios, pedimos que hables a nuestras vidas, Señor amado, y tu palabra sea la que refresque, la que hable, la que exhorte, la que edifique, Señor, nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dice así, Marcos 4, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen, dice, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Esta parábola, por ejemplo, está en estos 3 evangelios. Está en Marcos, que lo he querido leer en este sentido por la riqueza misma del contexto. En Mateo también 13 y en Lucas 8, 4 al 15, donde hay una explicación bien hermosa de Lucas cuando dice: los que fue sembrada la semilla en buen terreno son los que han sido sembrados en el recto corazón y dan fruto con perseverancia. Y vamos a llegar ahí, amén. Avancemos, por favor. Más adelante, uno más, amén. Entonces dijimos que el propósito de las parábolas es una enseñanza para ilustrar algo espiritual, amén, de lo conocido a lo desconocido. Es decir, es como una figura, un símbolo, amén, una herramienta para enseñar verdades que usaba nuestro Señor Jesús, que estas parábolas usan comparaciones y yuxtaponen, es decir, significa que van junto uno al otro de una situación concreta ya conocida, llevado a una verdad bíblica o lección espiritual, es decir, de lo conocido a lo desconocido, tomando en cuenta, como dice acá, extrayendo ejemplos de la vida cotidiana
o de la naturaleza, que en ese es este caso la forma de un agricultor sembrando, para enseñar verdades espirituales. Y esta parábola la vamos a dividir en dos, dijimos, porque es extensa y además que necesitamos comprender. Lo vamos a dejar para la siguiente, lo que son los 4 terrenos, pero hoy vamos a ir viendo como un panorama general qué significado o qué importancia tenía esta parábola del sembrador, la cual es la más importante, porque el que entiende esto entiende las demás parábolas y entiende también los misterios que vamos a ir viendo del reino de Dios. Avancemos. Entonces hoy vamos a ver la parábola del sembrador y lo que vamos a enfatizar es este mensaje, que es lo que es como que el rema, amén, de la palabra. El terreno determina el fruto. Y aquí es bien interesante, la única cosecha que le interesa al agricultor, ¿cuál es? Si tú fueses un agricultor, ¿qué le interesa al agricultor? ¿Cuál es la cosecha que le interesa? El que dé fruto. No solamente el que es sembrada la semilla, pero no va a dar fruto. Es decir, ahí vamos a ir comprendiendo. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús decía, ¿y por qué? Refiriéndose a Israel. ¿Por qué inutiliza la tierra? 3 años que vengo para ver si da fruto e inutiliza la tierra. Hay que arrancarla, decía. Pero el Señor Jesús mismo abogaba al Padre y decía, Señor, da tiempo, ten misericordia. Y pues, llegado un tiempo, si hay fruto, amén. Pero si no, córtalo. Y vamos a llegar también a esa parábola. Pero para que vayamos viendo que lo que le importa al agricultor, que vamos a ir viendo que aquí representa el que siembra la palabra, es Dios, le importa al que da fruto, no al que solamente brota, porque sabemos que en la semilla no hay debilidad. En la palabra de Dios no tiene debilidad. Es sembrada en 4 terrenos. Y ahí están especificados cuáles son los 4 terrenos y lo explica nuestro Señor Jesús. Pero en la única que da fruto y lo que le interesa al Señor es la que da al 30, al 60 y al 100 por uno, es decir, el que produce fruto. Amén, y ahí vamos a llegar. Amén, avancemos. Entonces ahí como una ilustración, amén, de algunos terrenos y ahí nuestro Señor sembrando y enseñando esta parábola. Amén, avancemos. Amén. Aquí hay algo interesante, si se han dado cuenta, cuando el Señor dice, ¿no?, que a los que es dado saber el misterio del reino de Dios son los que están adentro. Pero dice ahí, los que están fuera se les enseña por parábolas. Entonces había como un contexto los que estaban dentro y los que estaban afuera. Y ahí vamos comprendiendo. Un clic más, por favor, hijita. Amén. Entonces, las parábolas eran para los que estaban adentro del reino. Los de afuera, asimismo, comprendían sus historias. Pero la diferencia de los de adentro, que eran los discípulos, es decir, los seguidores genuinos de Jesús, y los de afuera eran los que querían perjudicar a Jesús, que hoy llegarían a ser los hostiles, llegarían a ser los que rechazan la palabra, los que rechazan a Cristo, es decir, los enemigos de Dios. Y en estos últimos, es decir, ellos no respondían de manera apropiada. Por eso que las parábolas, había algunos que la comprendían, en ese caso los fariseos, sabían que estaba hablando de ellos, pero era para que puedan ellos entender que Jesús estaba en contra de aquellos y también en contra de aquellos que no es sembrada en un corazón recto, y vamos a ver quiénes son. Entonces, la verdadera comprensión espiritual se caracteriza por un corazón dispuesto, recto, como lo dice Lucas, es decir, solo el que ha nacido de nuevo responderá adecuadamente. Muchos pueden tener conocimiento, pero no todos han nacido de nuevo, es decir, ser hijos de Dios. Y vayamos por favor al libro de Isaías. Acompáñame rápidamente a Isaías 6, 9 al 13. Amén. Es decir, los que pertenecen a Cristo son los que obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios es sembrada en todo terreno. Puede ser sembrada aún al que no ha nacido de nuevo. Por eso que cuando es sembrado en pedregales, y vamos a ir viéndolo, reciben con gozo, pero cuando viene la persecución, la prueba, se apartan. ¿Por qué? Porque nunca han nacido de nuevo, y vamos a llegar ahí. Por eso que todo esto involucra y va enfatizando el nuevo nacimiento, y es lo que busca el agricultor. Lo que busca es el fruto, lo que busca es Cristo. Isaías 6:9. Y quizá vamos a ser un poquito duros al referirnos a algunos términos, pero podamos tomarlo con madurez. Isaías 6:9, rápidamente,
Aquí vemos cómo hay una visión y el llamamiento de Isaías. Un arcángel viene y le pone, un serafín mejor dicho, y le pone un carbón en los labios y le dice: quitad es tu culpa y limpio tu pecado. Verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Te acuerdas? Estas son las parábolas de Jesús cuando dijo, ¿por qué hablaba en parábolas? Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Se está refiriendo, amén, aquí al Señor, ¿ok? Entonces, en la parábola del sembrador, la única cosecha que le interesa al agricultor es la que produce únicamente fruto maduro. Es como en cualquier lugar, ya sea un trabajo, ya sea en toda área, aún por ejemplo, igual en la iglesia, al que se toma en cuenta, al cuidar algo, el que pueda ser mayordomo de algo, ¿a quién se lo toma en cuenta? ¿Aquel que da fruto o aquel inmaduro? No, es aquel que muestra fruto, no al que muestra obras, porque obras cualquiera las hace. Eso hay que comprender. Obras cualquiera las hace. Uno puede ser misericordioso, pero no haber nacido de nuevo. Uno puede comportarse como cristiano y no haber nacido de nuevo. Por eso que en el último tiempo el Señor va a cernir y ahí se va a dar cuenta quiénes son las ovejitas, quiénes los cabritos, quiénes son trigos y quién cizaña. Entonces, es para que podamos comprender esto, ¿no? Entonces, lo que el agricultor quiere es aquel que va mostrando frutos. La única cosecha que le interesa de verdad a un granjero es aquella que produce fruto bueno y maduro. Por eso que todo eso constituye lo central y lo medular de esta historia, ¿ok? Entonces, por eso que muchos se van a agarrar en aquel día, ¿no? En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre profeticé, y el Señor les dirá: yo nunca los conocí. Es decir, ahí está hablando de la predestinación, es decir, yo nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque todo aquel que hace algo, como en ese entonces era para ser visto, es decir, no lo está haciendo para el Señor, lo está haciendo solamente para su vanagloria. Y además, uno puede ser misericordioso, pero no tener un corazón nuevo, que el Señor es el que da, el que va a producir ahí fruto. Y por eso que esto abarca mucho, y Dios nos dé la gracia para exponerlo bien, ¿ok? Entonces ahí le dirá el Señor: nunca los conocí, amén, porque el que nace de nuevo, la semilla, la simiente ya está en él, como dice la palabra en las cartas de Juan, amén. Y el hijo, el que nace de nuevo es hijo de Dios, nunca se va de la casa, amén. Es decir, espiritualmente nunca se va a ir. Podrá ser como el hijo pródigo, pero tarde o temprano volverá a casa, amén. Es como la ilustración, y me voy a adelantar, de aquel hombre que tenía una cerdita, que ya lo habíamos contado, ¿verdad? Le baña bien, le pone rozoncito, la besa a la cerdita, le pone a la camita, le tapa y la cuida bien. Y de repente se despierta el hombre y se da cuenta que la cerdita está en el lodo. Es decir, esa es la naturaleza del cerdito, amén. Es decir, por eso que la palabra dice que el cerdo vuelve al cieno, el perro al vómito, y los hijos de Dios siempre van a volver a Dios, amén. Es decir, los hijos de Dios vuelven a Dios, pero los que no han nacido de nuevo van a volver nuevamente a lo que han hecho. Por eso puede ser duro quizá lo que estamos diciendo, pero es lo que el Señor Jesús estaba hablando. No porque tenga más conocimiento aquellos fariseos que de la época de Jesús, y hoy en día también se enfatiza, lamentablemente, y hay que tener cuidado con algunas cosas que están sucediendo en muchos lugares, no voy a decir, pero que te enseñan o te adoctrinan que teniendo conocimiento eres un hijo de Dios. No por tener mucho conocimiento llegas a ser hijo de Dios. Tienes que nacer de nuevo, sí o sí. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Si no, entonces los fariseos serían pues hijos de Dios. Se conocían bien la ley, pero no eran hijos de Dios. Amén. Sabemos que su padre era el diablo, porque las obras del diablo eso querían hacer. Entonces hay que poner ahí, enfatizar eso. Entonces las parábolas eran para los que estaban adentro del reino, así como acabamos
de leer. Amén. Avancemos, por favor. Amén. Entonces, veamos, el sembrador, la semilla y el suelo. El sembrador y la semilla son los mismos en cada siembra. Amén. Dios, como aquel que siembra, y la semilla que es la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pablo mismo decía en Corintios, si no me equivoco? Amén. Uno es el que riega, el otro es el que siembra, uno es el que planta, el otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Ok, como que también al Señor nos pone a nosotros como aquellos que también plantamos, regamos, sembramos, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso que también Romanos 9 dice que no depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No es a la fuerza, no es adoctrinando a la fuerza, tienes que hacer esto y esto, el otro, conocer y leer la Biblia, no es a la fuerza. Solo Dios se place quiénes son sus hijos, y ahí tenemos nosotros que ir tocando, buscando, porque el que llama se le abre. Amén. Entonces, el sembrador y las semillas son los mismos en cada siembra, pero los suelos difieren. El énfasis reside en los tipos de suelo y la forma en que cada uno recibe el evangelio. Por consiguiente, solo los discípulos verdaderos llevan fruto. Jesús usó las parábolas para revelar secretos. Para aquellos que estaban abiertos al mensaje de Jesús, los haría madurar espiritualmente y comportarse como discípulos. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando se refiere a la palabra oír, significa escuchar, significa obedecer. A eso significa, amén. Por eso que Mateo 7, y ya les había animado para que puedan leer el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, dice: ¿a quién compararé el que edifica sobre la roca? Es decir, dice ahí, a un hombre prudente. Es decir, el que oye mi palabra y las hace es el que edifica sobre la roca, el hombre prudente. Pero el hombre insensato siempre va a edificar sobre la arena. Es decir, solamente el que oye, pero nunca pone en práctica. Es decir, nunca va mostrando el fruto del Espíritu, el fruto, es decir, nunca va mostrando a Cristo. Es decir, no se comporta como un discípulo de Jesús. Los que están abiertos al mensaje de Jesús maduran espiritualmente y se comportan como discípulos. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla en griego es espora, polen, es decir, que eso habla de, por ejemplo, de las plantas. O también en la especie humana se habla de esperma, de donde viene el espermatozoide, es decir, habla de lo que produce vida. Amén. Bienvenida, amada hermana, pase por favor, Dios le bendiga. Amén. Entonces lo que produce vida, y la vida está en la palabra, y el terreno es el corazón del hombre. Amén. Entonces la semilla, según Jesús, en la parábola del sembrador, dice que cayó en 4 terrenos, ¿no? La semilla es la palabra de Dios, hemos dicho, espora, polen. Ahora bien, Lucas 8:15, si me acompañas ahí vamos a entender, dice que los que reciben la palabra son los que tienen corazón recto. Los que tienen corazón bueno y recto retienen, entienden y perseveran. Dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Es decir, por eso que el nacer de nuevo no es a la fuerza, no es conocer nada más, sino nacer de nuevo. ¿Por qué? Alguien puede conocer mucho, pero no tener fruto. Y lo que al agricultor le interesa es la cosecha de ese fruto. No le interesa, es decir, si la palabra ha sido sembrada en el camino, en pedregales, sino en que el que ha sembrado en buena tierra. Y la segunda parte que vamos a ir viendo la siguiente semana, si el Señor lo permite y nos da la gracia, es ver en esos 4 terrenos cuando es sembrada la semilla, pero también de forma práctica, cómo podemos nosotros comprender cómo debemos sembrar nosotros. Amén. Porque la semilla, la palabra de Dios nunca tiene debilidad. Siempre su palabra dice, es poder, ¿sí? Tiene poder la palabra. Por eso que muchos pueden perseverar años y años, quizá en el camino del Señor, pero si no han nacido de nuevo, van a apartarse y van a alejarse. Por eso aquellos que reciben con gozo, dice un terreno, pero después viene la tribulación y tropiezan. Esa palabra tropezar en griego es escandalizo, es decir, se escandalizan en otras palabras. Amén. Entonces el terreno es el corazón. Y nosotros, dice Pedro, que no nacimos de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Es decir, hemos nacido por la palabra de Dios. Por eso que no podemos nosotros mezclar esas semillas, que ya lo habíamos visto también en una reunión. Amén. Como dice Deuteronomio. Entonces,
Por ejemplo, en Marcos, cuando enfatizamos esta parábola del sembrador, el Señor también estaba preparando a los discípulos de la tormenta que iba a venir. Porque si notas bien, después de enseñar la parábola del sembrador, viene aquella tormenta, aquella tempestad. Y lo que sucede es que la fe de aquellos discípulos estaba durmiendo, estaban dormidos y pensaban que el maestro era el que dormía, cuando el Salmo 121 dice que no se dormirá el que te guarda. Amén. Por eso no se duerme el que nos guarda. Es la fe que en algún momento está dormida. Y como decían ellos, Señor, hemos tirado todo, pero ahora no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y a veces nosotros tiramos todo también, como una enseñanza, es decir, aparte, adicional, que a veces tiramos el ministerio, tiramos, no, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero congregarme, ya no quiero eso, tiramos todo y no descansamos en Dios, que no nos damos cuenta que nuestra fe está durmiendo. Amén. No es que alguien no ha nacido de nuevo o no es hijo de Dios, sino que muchas veces hay muchas cosas que nos van como que haciendo entrar en un letargo, si vale decirlo. Por eso Efesios dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Por eso que es tiempo de despertar. Todas las vírgenes se durmieron y ahí también hay una enseñanza. En algún momento podemos estar hasta dormitando, siempre vamos a estar velando, pero hay algún momento donde hay cosas que nos están como que no apagando, pero desorientando, y es por la palabra de Dios que nos tiene que también exhortar. Amén. Y estar preparados para esos momentos cuando vengan también la tormenta. Ok, avancemos. Entonces el terreno determina cómo va a ser el fruto. Amén. Creo que está en el otro diapositiva, por favor. Sigue, uno más. Amén. Notemos acá, el terreno determinará cómo será el fruto. Eso lo hemos visto en la ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro manzanas, qué lindo, voy a cosechar una vid de uvas, un racimo de uvas. No, es imposible, ¿verdad? Si yo siembro manzanas, voy a cosechar manzanas. Si yo siembro en el Espíritu, siembro vida eterna, es decir, la vida de Dios. Si siembro en la carne, voy a sembrar corrupción. Amén. Es decir, el terreno va a determinar qué tipo de fruto, es decir, por eso la importancia de que seamos diligentes cómo sembramos. Ya lo hemos visto eso. Se necesita entonces de dos elementos para que funcione el proceso. Uno, que haya semilla, y otro, buen terreno. Porque dijimos, podemos nosotros poner una semilla ahorita en una maceta, aquí, pero si no tiene los nutrientes, si no es buen terreno, no va a dar fruto. Va a germinar, germina. Por eso que hay muchas personas que pueden estar en iglesias que por la palabra de Dios siguen germinando, pero nunca han dado fruto. Y va a llegar el momento donde va a haber esa tribulación, la prueba, y se van a apartar. ¿Por qué? Porque ha sido sembrado en el camino, cuando el Satanás también ha quitado, ha hollado, vamos a ver esos terrenos, o en afanes de este siglo, en espinos, ahogan la semilla y lo hace infructuosa. Por eso que lo único que le interesa al agricultor, a Dios, es que haya fruto. A eso ha venido el Señor, amén. Por eso cuando vino a Israel le dijo, he venido aquí y esta higuera no da higos, maldita sea, y la maldijo a esa higuera, porque no daba fruto. Dios viene a buscar fruto, no viene a buscar a alguien que solamente ha germinado, sino aquel que ha nacido de nuevo. Entonces se necesitan dos elementos para ese proceso, que la semilla, uno, que la semilla sea la palabra, es decir, la correcta, y el buen terreno. Entonces, puede haber semilla también si buen terreno, pero no va a haber fruto. Podemos sembrar una semilla aquí en el techo. ¿Va a germinar? Va a germinar, porque semilla igual va a crecer, pero no va a dar fruto. No va a dar fruto. Siempre en buen terreno va a dar fruto la semilla. Entonces, por eso tiene que haber dos condiciones para que haya fruto. El que siembra tiene que saber eso, saber dónde va a sembrar. Por eso que quise poner esta imagen. Dios no restaura los corazones, Él los hace nuevos. Dios no reforma, Dios te hace de nuevo. Y quizá podemos tener un conflicto. ¿Y qué entonces de aquellos lugares de reformatorios y todo ello? Bueno, cumplen su función, cumple. Pero pues como aquel ejemplo que ponía, tal vez es duro, llega un momento donde si no tiene a Cristo, va a volver a lo mismo. ¿Se entiende? Va a volver a lo mismo. Pero alguien que ha nacido de nuevo puede comportarse en algún momento como un hijo pródigo.
por malas decisiones que tome, pero tarde o temprano volverá a casa. Pero qué importante es enseñar para que no se desvíen, sino que hagan desde un inicio las cosas bien. Amén. Y esa es la tarea de los mayordomos, de los padres. Sigamos. Y con esto ya vamos terminando esta primera parte. Amén. Entonces el terreno determina cómo va a ser el fruto. La semilla, dijimos, ha germinado en 4 terrenos. Y el terreno representa, dijimos, el corazón del hombre. No hay debilidad entonces en la semilla, sino que la semilla puede crecer en cualquier lugar, pero solamente donde hay buen terreno es donde va a haber fruto. Por eso que Dios vio que todos nuestros corazones del hombre eran incorrectos, por eso nos dio un nuevo corazón. Amén, nos dio un nuevo corazón, ahora un nuevo espíritu, ahora podemos nosotros ya tener grabada la palabra del Señor, como dice, les daré un corazón para entender, amén, les daré un espíritu nuevo, un corazón, escribiré, dice ahí, la ley no en tablas de piedra, sino en su corazón, para que el Espíritu Santo nos haga recuerdo de todas las palabras de nuestro Señor, y por eso todo esto abarca mucho, por eso que el Señor tiene que hacernos nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que cuando sea sembrada la palabra de Dios, nosotros la oigamos y la pongamos en práctica. Amén. Amén. O sea, por obra. Entonces, solo en el buen terreno es donde hay frutos. Otros tenían quizá condiciones, pero se necesitaba esos 2 elementos. ¿Para qué? Para que pueda haber fruto, ¿no? Puede haber semilla, pero no un buen terreno, por ende no va a haber fruto. Entonces el Señor sabe dónde sembrar. Amén. El Señor nunca va a sembrar en la carne, nunca, porque eso trae corrupción. El Señor siempre va a sembrar en el Espíritu, y por ende nosotros tenemos que también aprender a sembrar. Amén. Por eso que Lucas también menciona, y te animo a que leas esos pasajes paralelos, que habla de esa buena esperma, es decir, de ahí viene la palabra, dijimos, espermatozoide, es decir, la espora para las plantas y esperma para las células reproductoras humanas, habla que son los hijos del reino. Es decir, los que son sembrados en buen corazón son los hijos del reino. Amén. Y solo los que han nacido de nuevo, la semilla va a dar fruto al 100 por 1. Amén. Por eso que muchas cosas se han dicho quizá de la parábola del sembrador, pero vamos a ir enfatizando de esta manera para que podamos comprender, amén, que pueden haber, dijimos, personas que pueden estar 10 años o 30 años quizá en la vida, se mantienen quizá en la palabra y todo ello, pero cuando viene la persecución ya se quita ese gozo, como decía una frase y lo habíamos compartido también, ¿no? Es decir, todo es gozo, es decir, hay gozo donde hay fe, pero cuando ya empiezan las tormentas, se termina como que el gozo, ¿no? Igual, es decir, por un vientecito o cualquier viento de doctrina, también se apartan. Entonces, la palabra siempre es poderosa, amén. Pueden quizás hasta las personas o hasta muchos hermanos recibir con gozo, hasta llorar por la palabra de Dios, pero después no muestran fruto de arrepentimiento, no muestran fruto. Tiene que haber fruto. Por eso que el Señor para eso vino, para poder encontrar fruto. Entonces una persona sabia va a saber sembrar donde tiene que sembrar. Nunca va a perder tiempo en la carne. Amén. Porque Dios, una vez más le digo, no reforma a nadie. Uno no puede ir podando la carne, el viejo hombre, educando el temperamento, como dice Colosenses, es decir, mandamientos de hombres, es decir, no hagas, no gustes, no hagas esto, que con el buen uso dice se extingue, me corrigen o estoy parafraseando, pero dice ahí no contrarresta contra los apetitos de la carne, contra los deseos de la carne. Es decir, no se puede ir reformando, no se puede ir educando el temperamento. Puede haber hasta doctrinas donde dicen no tomes esto, no comas esto o esto y el otro, pero tarde o temprano esa persona igual va a actuar. ¿Cómo va a actuar? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Amén. Ok, entonces ahí habíamos puesto también el ejemplo o esa ilustración. Amén. Que el Señor quiere que nosotros podamos recibir la palabra, pero esa palabra sea sembrada en buena tierra para que demos fruto. Y la segunda parte ya la vemos la semana que viene, amén, para ver en esos 4 terrenos cuáles son y para de forma práctica
también nosotros entender que aún siendo hijos de Dios, muchas veces la palabra que es dada una y otra vez, cuando tú la lees, la estudias, la escudriñas o también es predicada, a veces nosotros no la recibimos con un corazón sincero, porque a veces hay afanes y no hemos entendido la palabra, como ahorita puede haber afanes y no hemos entendido lo que se ha dicho. No significa que no eres nacido de nuevo, significa que tú también te estás como que conformando este siglo, y vamos a ir viendo eso más adelante, amén. No me voy a extender, ponte de pie y le dejamos con la intriga, amén, para que la semana que viene te esperemos en este mismo lugar, en el mismo canal y a la misma hora, amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, bendecimos tu nombre y gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor mi Dios, a poder comprender, Señor mi Dios, tu corazón. A que a través de esta parábola, Señor, tú dices que, Señor, entenderemos todas, y no solamente todas las parábolas, sino todo tu mensaje, Señor. Así como decía el apóstol Pablo, Señor amado, ese misterio, Señor, que fue oculto en siglos anteriores, pero que ahora por ti, Señor amado, y por el Espíritu ha sido revelado, Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Señor. Que eso no era dado antes, Señor, pero ahora sí ha sido revelado, mi Dios, por tu Espíritu. Por eso, Señor, enséñanos, mi Dios, que todo nace de ahí, Señor amado, porque si, Señor, tú no edificas la casa, Señor, estamos trabajando en vano, Señor. Ayúdanos a entender que hemos nacido de nuevo y estamos dando frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, amén.